Continuamos con el segundo grupo, que en esta ocasión es el de Geología, con Observa el mar, tiene mucho que enseñar. Buenos días, soy Elena y junto a María, Alex, Víctor, Carmen, Marta y David formamos el grupo de Geología que ha trabajado el proyecto de Observa el mar, que tiene mucho que enseñar. Durante la semana, todas las actividades que hemos llevado a cabo ha sido con el objetivo de responder a qué nos indica que dos playas geográficamente tan cercanas como Concheira y Ladeira sean tan diferentes entre sí. Para ello, realizamos una salida de campo en el que recogimos datos y muestras de ambas playas y de cada playa varias muestras de diferentes zonas para compararlas posteriormente en el laboratorio. Ya en el laboratorio llevamos a cabo varias líneas de experimentación para comparar la granulometría, la calcimetría, los perfiles topográficos o la observación de los diferentes granos que forman las arenas de ambas playas. A continuación voy a dejar que mis compañeros expliquen cada uno de los procesos y en qué consistió la salida de campo y que nos digan un poco todo eso. Buenos días, soy María y el primer día tratamos de situarnos geográficamente en la ría de Vigo. Para ello subimos a un punto elevado, en este caso Monteferro. Allí identificamos distintos tipos de rocas, por ejemplo, principalmente vimos metamórficas y algunas de sus características, como los pliegues en los que destacaban las diaclasas y numerosas fracturas. Desde el mirador pudimos observar distintos relieves, como por ejemplo numerosos acantilados, entre los que destacan los recortados, roquedos, que son conjuntos de rocas, y las playas sobre las que posteriormente trabajaríamos. También visualizamos distintos agentes que modifican las costas. Estos actúan con distinto nivel de selección. Por ejemplo, el viento tiene un alto nivel de selección, ya que solo transporta granos finos. Sin embargo, todo lo contrario es el iceberg, que arrastra todo aquello que encuentra a su paso. Sin embargo, nosotros nos centramos en los trenes de olas, ya que son uno de los principales agentes que modifican las costas. Estos se caracterizan por la altura en la ola, ya que cuanto haya un mayor nivel de agua, con mayor fuerza romperán la ola, la dirección, que en este caso era noroeste, su longitud de onda, etcétera. Más tarde visitamos dos playas que, a pesar de ser geográficamente cercanas, tenían considerables diferencias. Aquí tengo algunas muestras. Esta pertenece a Ladeira. Se ve que tiene un grano muy fino, es una playa abierta, es la desembocadura de un río. Está muy antropizada y esto supone que al alargar el puerto, poco a poco la flecha litoral se está erosionando y también se están intentando recuperar las dunas. Tengo otra, que es Concheira, se aprecian granos mucho más gruesos. Esta es una playa más cerrada, más pequeña y menos antropizada. Sin embargo, las rocas se apoyan sobre un muro, por lo que también está un poco antropizada. Aquí se ve, por ejemplo, Ladeira y aquí Concheira. Está muy cerca, pero a la vez son muy diferentes. Y ahora vamos a hablar sobre los perfiles topográficos. Bueno, una vez estábamos en la playa, decidimos comparar los perfiles topográficos de ambas playas. Para quien no lo sepa, un perfil topográfico es una representación de los desniveles de un terreno. Para calcular esto, recurrimos a un método usando dos tipos de instrumentos. El primero era un nivel óptico, que podéis ver en esa imagen. Consiste en una mirilla que estaba apoyada en un trípode que tenía que estar perpendicular al suelo y en dirección al mar. Con esto se podía ver esta mirilla, en la cual podemos observar tres puntos horizontales. El de arriba de todo es el punto A, el central es C y el inferior es B. Y necesitamos también ese instrumento alargado que vemos en esa imagen, que es un jalón, que está también numerado
este sería 1, 2, y entonces lo que queríamos calcular era a cuánta distancia desde el punto de inicio la altura que íbamos obteniendo. Y nuestra hipótesis era que en Concheira, que era, como habéis visto, tenía grano mayor, tendría una inclinación mayor, ya que si el agua de las que rompen las olas se filtra mejor por los granos mayores, necesita más inclinación para que pueda volver al mar. Y en cambio, en la otra playa, en la Deira, no es necesaria tanta inclinación. Para saber la distancia en la cual se encontraba cada medida que íbamos tomando, usamos la siguiente operación, que era el punto A menos el punto B. Y para saber la altura, necesitamos previamente haber medido la distancia del trípode, la altura del trípode, y a ella restarle el punto C. Y bueno, teniendo todos estos datos, pudimos formar estas gráficas. Esta sería Concheira. Como podemos comprobar, primero hay un incremento del nivel y luego desciende de manera bastante más empinada. Entonces, de momento aquí se cumple nuestra hipótesis. En la otra playa podemos comprobar cómo no hay ningún momento en el cual ascienda, siempre desciende, y si nos fijamos es de manera más constante. Y si hacemos más énfasis en la gráfica, podemos ver que hay algunos puntos entre los dos grupos que medimos que hay una pequeña diferencia. Eso nosotros creemos que se debe a las cúspides de arena, que esos son pequeñas montañitas de arena, y es posible que, como veis en esa imagen, un grupo estuviera en lo alto de la arena mientras el otro estaba en una valle, y eso puede modificar ligeramente los datos. Pero en general, nuestra hipótesis se cumple. Una vez en el laboratorio, lo que hicimos fue separarnos en 3 grupos, cada uno realizando una actividad distinta con las muestras que cogimos en las playas, en las diferentes playas. Mi grupo se encargó del tamizaje. El tamizaje, nuestra primera hipótesis, una hipótesis muy simple y muy apreciable, es que el grano de Concheira es muchísimo más grueso que el de la Deira. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Para ello utilizamos tamices, hicimos una columna de tamices, que los tamices son como grandes... ¿cómo se dice? Filtros, son como filtros que van numerados en la escala phi. La escala phi se numera con la ecuación menos logaritmo en base 2 de la distancia en milímetros de los agujeros del filtro. Cuando tienes hecho la columna de tamices, lo que haces es la pones en el tamizador, que es ese instrumento de ahí que hace que la columna se mueva, agite la arena que hay en el interior y se mezcle, y así pueda entrar fácilmente y colarse la arena. Cuando terminamos, cuando estaba bien agitada ya la mezcla, lo que hicimos fue separar uno a uno los tamices y ir limpiándolos, midiendo, o sea, pesando la cantidad de arena o grava que había en cada tamiz, para así saber el porcentaje total de cada grosor de arena que había en la playa. Y nos dieron los siguientes datos. Aquí ya empezamos a apreciar que la arena de Concheira es mucho más gruesa, pero no nos quedamos aquí y utilizamos el programa Gradistat para facilitarnos el trabajo y así obtener más resultados. Y con el programa Gradistat obtuvimos estos resultados. La moda, la mediana, la media, asimetría, que una cosa que nos ayudó muchísimo. Y así, aquí sí que se aprecia bien que la playa de Concheira, el grano es muchísimo más grueso, y nuestra hipótesis era correcta. También nos dimos cuenta que no toda la arena es igual de la playa, hay distintas zonas. Por ejemplo, el escalón es la parte donde la tierra, donde la grava, es más gruesa, mientras que la supramareal y la submareal son las que menos hay. La submareal es la zona de la playa donde nunca se queda sin agua, siempre, aunque suba la marea y baje la marea, siempre hay agua. La supramareal es la que está arriba del todo y tiene la influencia del viento. La intermareal es donde cortan las olas y la ola se propaga por la tierra y luego vuelve. Y luego el escalón es el espacio que se queda libre, sin agua, en marea baja y que tiene agua en marea alta. ¿Por qué en el escalón hay arena más grave? Más grava. Hay más grava que arena.
pues es muy sencillo. Al cortar la ola se produce un flujo helicoidal que hace que los materiales finos se eleven y vayan o a la intermareal o supramareal o a la submareal, mientras que los materiales gruesos se quedan ahí. Pero aparte, no solo el oleaje influye en la disposición de las arenas de la playa, también el viento es un elemento que selecciona muy bien y que es muy importante, sobre todo en la supramareal. Otro de los procesos que hemos realizado a lo largo de estos días es la calcimetría. La calcimetría se basa en la reacción del ácido clorhídrico con el carbonato cálcico. Con este proceso hemos obtenido los porcentajes de las playas de las muestras que hemos recogido en las playas. Nuestra hipótesis era que la playa de Concheira tiene mayor carbonato cálcico que la playa de Ladeira, ya que tiene más bioclastos. Para comenzar, tomamos una muestra patrón de carbonato cálcico y la introducimos en la probeta, junto con un tubo de ensayo lleno de ácido clorhídrico. Antes de reaccionar, medimos el volumen. Tras medirlo, agitamos la probeta y vertimos el tubo de ensayo. El CO2 liberado hace que el volumen varíe y una vez estabilizado el volumen, lo volvimos a medir. Este proceso se vuelve a repetir con las muestras que cogimos y mediante esta fórmula obtenemos el porcentaje de cada muestra. Una vez realizado este experimento, podemos ver que la playa de Concheira tiene mayor carbonato cálcico, ya que tiene gran cantidad de bioclastos, mientras que la de Ladeira tiene menos carbonato cálcico, ya que tiene menos restos orgánicos, por lo que nuestra hipótesis vimos que era correcta. Yo voy a hablar sobre la observación de muestras de arena. La observación consiste en mirar la muestra para poder identificar sus componentes y la proporción en la que estos se encuentran. Para saber qué componentes tenemos que observar, primero tenemos que saber sus características. En estas playas lo más común es cuarzo, que son un mineral brillante de colores translúcidos que se parece mucho al feldespato, pero se diferencia porque el feldespato tiene caras planas y el cuarzo no. La mica se reconoce porque está laminada, los minerales opacos son muy oscuros y no dejan pasar la luz, y los fragmentos de roca son fragmentos de roca y entonces están formados por varios minerales. También tenemos los bioclastos, que son cualquier resto de un animal, de origen animal o vegetal, y son muy importantes porque en esta zona son la única fuente que hay de carbonato cálcico. Entonces, nuestra hipótesis decía que como en Concheira hay mucho carbonato cálcico, habría posiblemente muchos bioclastos. Para realizar el experimento, lo único que necesitamos fue una lupa binocular y una placa de Petri. Lo que hicimos fue extender las diferentes muestras de arena en la placa de Petri y observarlos. Gracias a la tabla de Terry Chellinder, que es esta de aquí, que enseña los porcentajes de la arena según cómo los observes. Podríamos decir cuánto había de cada componente, más o menos. Quiero decir, es bastante subjetivo. Esto es lo que veíamos cuando mirábamos el microscopio. Esta es de la muestra de la playa de Concheira. Según como habíamos supuesto, Concheira tenía muchos bioclastos. También tenía mica y feldespato, y también algunos fragmentos de roca. Mientras que Ladeira, lo que más había en Ladeira era el cuarzo. No había muchos bioclastos y también había micas y feldespatos. Por último, también la concentración de cada componente depende de la zona de la playa en la que esté.
No es lo mismo en el Escalón, que hay, por ejemplo, más biosclastos que en la zona intermareal. Bueno, esto es más o menos. Bien, pues una vez tomadas las muestras, realizados los experimentos y obtenidos los resultados, lo que llegamos a la conclusión principal y básica es que, por muy cercanas que estén dos playas, no tienen por qué asemejarse en esa variable, sino que tanto la acción que realiza el mar sobre ellas y lo antropizadas o no que estén es lo que hace que se modifiquen dichas playas. Por tanto, también podemos afirmar que las playas no tienden a permanecer estables, sino a buscar el equilibrio con los factores que en ella intervienen. Lo que nos indica, así contestando a la pregunta de qué nos indica que dos playas son diferentes, en primer lugar, lo que nos indica que dos playas son diferentes, y como hemos comprobado con los experimentos, es la composición de dichas playas. Esto lo podemos saber gracias al nivel de carbonato cálcico, por ejemplo, que obtuvimos gracias a la calcimetría. En Concheira es mucho mayor que en Ladeira, por el porcentaje de los componentes de cada playa que obtuvimos por observación, y por el tamaño del grano de cada playa que obtuvimos por el tamizaje. Además, también es reseñable relacionar la forma, la morfología de las playas, mientras que en Concheira es muy cerrada, Ladeira es mucho más abierta, con el grano que presentan. Es decir, Concheira, al estar más cerrada, será menos erosionada, por ejemplo, que Ladeira, con un grano mucho más fino y mucho más abierta. Como ya ha comentado María, Ladeira, por ejemplo, al estar más antropizada y al haber habido hace unos años la ampliación del puerto, la flecha litoral que presenta se está viendo muy erosionada. En lo referente a que hemos aprendido, a lo largo de estos días, lo principal es que hemos visto cómo el trabajo en equipo es muy positivo a la hora de realizar un trabajo de investigación científica. Además, hemos tenido cómo investigar, el poner en práctica todo lo que hemos aprendido teóricamente con el método científico, observación, hipótesis, etcétera, etcétera. Ponerlo en práctica también ha sido muy interesante, y ver cómo se puede llevar bien a cabo, digamos. Luego, la disciplina en laboratorio, el emplear con precaución, con cuidado, todos los instrumentos, todas las muestras, todos los elementos que hemos estado utilizando, etcétera, así como el contacto con nuevos métodos de trabajo que no habíamos empleado antes, y con nuevos instrumentos que nunca antes habíamos tenido contacto con ellos. También es reseñable el nuevo concepto del mar y de la playa que hemos conseguido adquirir en este proyecto, ya que el concepto que teníamos de playa de arena fina, ¿no?, digamos de extensa, se ha ampliado con este proyecto, dados los conocimientos adquiridos. Y por último, dar las gracias a nuestros profesores, a Michel y al campus, por darnos esta oportunidad, y gracias a todo el... ¿Qué? Anso también. Y al campus por darnos esta oportunidad de conocer gente tan maravillosa y poder aprender a investigar y estar en un ambiente más universitario.